El declive económico de Rusia ha comenzado y Moscú está en un gran lío. Esto no es una revelación que venga de un analista occidental ni una acusación de un gobierno extranjero. Es una admisión desde dentro del propio establecimiento financiero de Rusia. Así es, el propio Banco del Kremlin lo ha dicho, lo que el mundo exterior ha advertido por años. Pero no les va bien. Cuando la institución que se supone debe calmar los temores se ve obligada a admitir que la economía se está colapsando, nos dice que el daño ha ido más allá del nivel de negación. La pregunta ahora no es si Rusia sigue bajo presión, sino qué tan profundo es el colapso y qué significará para el país, para Putin y para todo el mundo. Desde 2022, Rusia ha convertido su economía en una máquina de guerra, alejándose del sistema de mercado. Se han usado todos los recursos para mantener el dinero al ejército, ocultar el costo de las sanciones y convencer a la gente de que todo está bajo control. Por un tiempo funcionó. Los funcionarios destacaban su resiliencia, resaltando cifras del Producto Interno Bruto que mostraban crecimiento. La televisión estatal afirmó que Rusia seguía firme pese al aislamiento. Escuchen al embajador ruso hablar de la economía rusa en una entrevista reciente. Visité mi país varias veces el año pasado y no noté ningún declive. A pesar de toda esta negación, detrás del telón, la gente veía cómo subían los precios, se vaciaban los estantes y el rublo rendía menos cada mes. El sistema se había construido sobre ilusiones, y las ilusiones solo pueden durar cierto tiempo. Ahora, en un raro momento de honestidad, el Banco de Rusia finalmente ha admitido lo que el Kremlin ha estado tratando de ocultar durante meses. La economía se está colapsando. Los datos oficiales indican que el Producto Interno Bruto de Rusia cayó en los 2 primeros trimestres de 2025, cumpliendo la definición de recesión. Esto implica graves problemas para la economía rusa, y lo interesante es que la advertencia no viene de una sola fuente. En junio, el ministro de Economía, Maxim Reshetnikov, dijo que Rusia estaba al borde de una recesión. Semanas después, Oxford Economics confirmó que el país estaba al borde. Incluso dentro del sistema financiero de Rusia, la preocupación está creciendo. La semana pasada, Germán Gref, director de Seberbank, dijo que la economía está técnicamente estancada, reiterando sus advertencias de que el crecimiento es casi nulo. Si fueran analistas occidentales al azar, podríamos ser cautelosos, pero son voces imparciales importantes. Reshetnikov representa al equipo económico del gobierno y Oxford Economics muestra la visión de los mercados globales sobre Rusia. Y Gref es una de las figuras más poderosas del sector privado en Rusia. Cuando los tres dicen lo mismo, el mensaje es claro. Esto no es un problema a corto plazo, es un declive profundo y a largo plazo. A estas alturas, la verdad es innegable. La economía de guerra de Rusia se desmorona y ni sus instituciones más leales pueden ya ocultar el daño. Para comprender la importancia de esta admisión del Banco de Rusia, hay que ver cómo Rusia inició su economía de guerra. Cuando iniciaron las sanciones tras la invasión a Ucrania, el Kremlin actuó rápido para evitar el pánico en el país. Se establecieron controles para impedir la salida de dinero del país. Las exportaciones de petróleo y gas aumentaron más que nunca, aunque fuera vendiendo con descuentos a China e India. E incluso en casa, la propaganda trabajó horas extra para decirle a la gente que la economía era fuerte y que las medidas de Occidente habían fracasado. La estrategia pareció dar estabilidad. Se defendió el rublo, las fábricas siguieron y los soldados recibieron pago. En apariencia, Rusia evitó lo peor, aunque gran parte de esa estabilidad era solo una ilusión. El crecimiento que presumían los líderes de Rusia no beneficiaba a la gente común. El Producto Interno Bruto subió porque el gobierno gastaba mucho en tanques, misiles y municiones. Eso puede hacer que la economía luzca bien, pero no pone comida en la mesa ni mantiene medicamentos accesibles. Mientras se anunciaba ese crecimiento, los precios subían, los ahorros perdían valor y el rublo se debilitaba. La gente empezó a sentir la presión en sus propios bolsillos, incluso cuando los funcionarios afirmaban que Rusia se había vuelto más fuerte bajo las sanciones. Incluso el Banco de Rusia ha reconocido que esa historia ya no se puede sostener. Una institución así no declara algo a la ligera. Su trabajo normalmente es mantener a la gente tranquila, proyectar confianza y evitar el pánico. Que sugiera que están apareciendo grietas significa que los problemas se han vuelto demasiado grandes para ocultarlos. Es una señal de que el liderazgo ruso sabe que el colapso está en marcha. Así que la gran pregunta es, ¿por qué está ocurriendo este colapso? Para ser franco, no hay una sola causa, sino varios factores que han llevado a la economía al quiebre. Para empezar, las sanciones han sido más duras de lo que el Kremlin esperaba.
Industrias han perdido acceso a mercados occidentales, tecnología y finanzas. Europa, antes principal cliente de Rusia en petróleo y gas, le ha dado la espalda. Moscú ha usado una flota oculta de petroleros viejos para llevar petróleo a nuevos compradores, usualmente con grandes descuentos. Eso mantiene ingresos, pero es solo una fracción de antes. Este año, los ingresos de Rusia por petróleo y gas bajaron más del 20% frente al año pasado, sumando casi 603 billones de rublos. En los primeros 8 meses, solo agosto tuvo una caída interanual del 35%, con ingresos mensuales de unos 505.000 millones de rublos. Eso es un golpe enorme para el presupuesto. El dinero de la energía que antes pagaba todo, desde pensiones hasta escuelas, ahora se está gastando solo para mantener la guerra en marcha. Y con el gobierno obligado a revisar su pronóstico anual a la baja en casi una cuarta parte, el resultado final está cayendo rápidamente. Sabemos que una economía requiere dinero, y al haber tan poco, las cosas se descontrolan. Las sanciones no explican todo el colapso. Las decisiones de Rusia lo empeoraron. El gasto militar se ha salido de control. En este momento, la defensa consume más de un tercio de todo el presupuesto estatal. Ese cambio no fue silencioso. Se redujeron servicios sociales, atención médica y desarrollo regional para mantener la producción de tanques. La lógica es simple: armas antes que mantequilla. Esto sostiene el esfuerzo de guerra, pero está agotando la economía. Otros imperios han cometido este error antes y lo abordaremos más adelante en el video. El rublo ha pasado de crisis en crisis. En 2023 y 2024, la moneda tuvo varias caídas casi libres. El Banco Central subió fuertemente las tasas para frenar la sangría, pero esto tuvo un costo. Pequeñas empresas batallaron por préstamos, subieron hipotecas y familias recortaron gastos. Las restricciones a importaciones elevaron aún más los precios básicos. Cuando el rublo perdía valor, la vida de los rusos comunes se complicaba más. Defender la moneda compró tiempo, pero también estranguló el crecimiento. La economía no respiraba, se estaba preparando para el impacto. La economía también ha sufrido por la pérdida de personas. Desde el inicio de la guerra y tras la movilización, más de 1 millón de rusos han dejado el país definitivamente. Muchos eran jóvenes, educados y calificados, trabajadores de tecnología, ingenieros, médicos y emprendedores. Empacaron sus cosas y se fueron, dejando vacíos que no son fáciles de llenar. No eran solo cifras en una gráfica, eran la columna vertebral de la innovación, los motores del crecimiento, las personas que mantenían las industrias avanzando. Su partida ha dejado vacíos en sectores clave. Lo que queda es un mercado laboral al límite. Las fábricas tienen escasez de personal, las granjas están batallando para cosechar y los hospitales tienen poco personal. La productividad está cayendo en todos los ámbitos. Una economía de guerra podría seguir funcionando por pura fuerza, pero sin personas que reparen, construyan e inventen, eventualmente se detiene. Y ahora Rusia está sintiendo ese desgaste. Y como si todo esto no fuera suficiente, la corrupción ha empeorado aún más las cosas. Con miles de millones en contratos de defensa, los allegados ven la guerra como negocio. Esto significa que el dinero destinado a las armas desaparece, los suministros destinados a los soldados se revenden o nunca se entregan. Los proyectos superan el presupuesto, se atrasan o fracasan. El sistema ruso premia las conexiones, no la competencia. Quienes están cerca del poder prosperan y el país paga. Esto no es nuevo para Rusia, pero con la guerra se ha vuelto más destructivo. La escala es mayor y las apuestas son más altas. Es un patrón familiar que recuerda la última etapa de la Unión Soviética, cuando corrupción y despilfarro llevaron al estancamiento. En aquel entonces, la decadencia era lenta, ahora se está acelerando. Además, Rusia se ha vuelto cada vez más aislada. El Kremlin destaca sus vínculos con los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y otras naciones amigas. Pero esas relaciones son mucho más débiles que las que perdió con Occidente. Moscú ya no era tratado como un socio estratégico por países como China e India. Se le ve como un proveedor con influencia limitada. Mientras más Rusia depende de estos acuerdos cambiantes, más dependiente se vuelve. Lo que antes era una economía diversificada e integrada con Europa, ahora se ha reducido a ser un exportador de bajo costo, dependiente de unos cuantos compradores que tienen la ventaja. Ese cambio le quitó a Rusia el poder de fijar precios, contratos a largo plazo y la influencia que tenía en los mercados globales. Estas presiones crearon la tormenta perfecta y el daño ya es visible. La inflación sigue erosionando los ingresos de los hogares. Los rusos están pagando más que nunca por alimentos, medicinas y vivienda. El costo de vida sube, pero los salarios no. Las fábricas batallan para obtener piezas y materiales.
Las importaciones de Occidente se agotaron y los reemplazos asiáticos son irregulares y suelen ser de menor calidad. Las industrias civiles sufren presión por la prioridad del ejército. Los gobiernos locales en regiones pobres enfrentan el colapso de sus presupuestos. Se recortan servicios básicos y Moscú desvía recursos a la guerra, dejando rezagadas escuelas, clínicas y transporte. Y la gente lo siente todos los días, en sus bolsillos, en sus vecindarios y en sus rutinas. Esa realidad no puede ocultarse siempre. Uno pensaría que estos problemas serían suficientes para Rusia, pero no. La madre naturaleza también afecta a los campos rusos. El mal clima en las principales zonas agrícolas ha reducido mucho las cosechas. La sequía en el sur ha marchitado cultivos. Las inundaciones en Siberia han anegado campos y las heladas en el Volga dañaron brotes jóvenes. El trigo, la cebada y los girasoles tuvieron menores rendimientos esta temporada. Como resultado, los volúmenes de exportación cayeron mientras los costos se dispararon. Los agricultores ahora pagan más por equipo y combustible por sanciones y alzas globales de precios. El apoyo del gobierno disminuyó porque el gasto en defensa ocupa más presupuesto. Para muchos, el pan es más caro y las verduras más difíciles de conseguir. La seguridad alimentaria, antes fortaleza de Rusia, ahora es su punto débil. El sector agrícola, antes un amortiguador económico, ahora está siendo golpeado y falla. Cuando lo que pone comida en la mesa empieza a desmoronarse, todo lo demás se vuelve más difícil. Y a estos problemas, súmale el colapso del sistema de salud de Rusia. Los hospitales en muchas regiones luchan con la escasez de medicinas y equipo médico. Los laboratorios de diagnóstico trabajan con tecnología obsoleta, mientras que las cirugías se retrasan porque faltan suministros. En zonas rurales, las clínicas cerraron o solo tienen personal mínimo. Los doctores están sobrecargados de trabajo, muchas veces sin recibir pago, tratando de mantenerse al ritmo de la inflación. Los pacientes con enfermedades crónicas tienen más dificultades para recibir tratamiento, y la atención infantil y materna es aún más afectada. En general, la situación de salud es bastante caótica. Cuando el Kremlin destina dinero a la guerra, enfermedades comunes se vuelven peligrosas, y esto ha llevado al sufrimiento directo de muchos rusos. Por eso el anuncio del Banco de Rusia es tan importante. No solo son cifras en una hoja de cálculo, es admitir que el colapso ya no es una amenaza lejana. Ya empezó. Durante años, el Kremlin usó la negación, distracción y propaganda constante. Mantener a la población tranquila y la narrativa, pero ahora ni su sector financiero puede sostener la apariencia. El mensaje es claro. La economía de guerra cede por su propia presión y las consecuencias irán más allá del Ministerio de Finanzas. La verdadera pregunta es, ¿qué sigue? Para Rusia, el colapso refleja un cambio en el ánimo público. El descontento está aumentando, la insatisfacción se está extendiendo. La imagen de Vladimir Putin como garante de la estabilidad ha sufrido un golpe serio. Esa imagen no surgió de la prosperidad, sino de la previsibilidad. Si la gente deja de confiar en que el Estado mantiene la estabilidad, su poder comienza a tambalear. Esta pérdida de fe ya se está viendo a través del crecimiento y la expansión de los mercados negros. La gente está recurriendo a sistemas informales solo para sobrevivir. Ese cambio debilita el control del Estado y abre la puerta a nuevos riesgos. Cuando se pierde la confianza y el control, pequeñas interrupciones pueden volverse mucho más grandes. Esa erosión de la confianza lleva directamente a la siguiente línea de falla, el esfuerzo de guerra en sí mismo. La presión sobre el ejército ruso es tan fuerte como la que enfrenta su economía. Abastecer de armas, vehículos y municiones a un ejército es costoso, incluso en tiempos de crecimiento. Hacerlo mientras la economía se contrae lo hace casi imposible de sostener. Las fábricas que antes producían bienes civiles han sido reconvertidas para fabricar armas, pero incluso esas fábricas están enfrentando escasez. Rusia ya no tiene acceso fácil a la tecnología avanzada que antes importaba de Europa y Estados Unidos. Ahora no tienen acceso a chips, sensores ni maquinaria de precisión clave para la guerra moderna. Existen sustitutos, pero son más lentos, más costosos y a menudo menos confiables. El resultado es una máquina militar que funciona con una eficiencia decreciente, incluso cuando las demandas del campo de batalla siguen aumentando. Los soldados sienten la presión directamente. Los salarios, antes generosos, ahora están afectados por la inflación y además se pagan tarde. Y cuando se trata de recursos que permitirían a Rusia ganar, es peor. El equipo a menudo está desactualizado o mal mantenido, los suministros son escasos. Para quienes van al frente, la guerra parece interminable y las condiciones en casa empeoran para sus familias. Esa desconexión afecta la moral, que no es solo una métrica blanda, sino uno de los recursos más vitales de cualquier ejército. Un gobierno puede imprimir más dinero o reclutar a más hombres,
pero no puede fabricar la creencia en la victoria una vez que esa creencia se ha perdido. Estos problemas no solo afectan a soldados o pobres, incluso la élite rusa enfrenta presiones propias. Para ellos la presión ya no es solo financiera, es psicológica. Con todo ese caos que ha estado ocurriendo, YouTube acaba de hacer un anuncio asombroso. Está pagando a los creadores $64 millones por día. ¿Por qué? Bueno, porque YouTube no tiene suficientes creadores. Por eso ves videos en tu página principal que tienen menos de 1000 vistas, como este. Ahora, por supuesto, eso no significa que todos deban empezar un canal, pero si alguna vez te has preguntado sobre iniciar un canal de YouTube o un canal sin mostrar tu rostro, ahora es el momento perfecto. YouTube les está pagando millones a los creadores todos los días, y ahora está impulsando canales nuevos y pequeños más que nunca. Seguro tienes dudas sobre cómo iniciar y crecer un canal. Recibimos correos con preguntas de ustedes constantemente. Y por eso hemos decidido poner todos nuestros consejos de YouTube en un solo video de YouTube completamente gratis. Así que, si eres alguien que está interesado en comenzar su propio canal de YouTube, puedes ver ese video aquí en YouTube. Al hacer clic en el enlace en la descripción o en la tarjeta en tu pantalla, los oligarcas que construyeron sus fortunas a través de los mercados globales han sido aislados. Sus yates, villas y cuentas en el extranjero están congelados o inaccesibles. En casa, están siendo presionados para financiar el esfuerzo de guerra, incluso cuando sus propios negocios se reducen. Algunos se han aferrado más a Putin, esperando que el poder los proteja. Algunos transfieren sus activos al extranjero con empresas fantasma, criptomonedas e intermediarios para proteger su riqueza de incautaciones o colapsos. No todos escapan de la ira de Putin, y con la economía colapsada, algunos son usados como advertencia para otros. En meses recientes, varias muertes impactaron a la élite, incluyendo a Roman Stadovoy. El exministro de Transporte fue hallado muerto en su auto horas después de ser destituido. Los informes oficiales dijeron que fue suicidio, pero el momento y las circunstancias generan dudas. Fue investigado por malversar más de 1.000 millones de rublos destinados a fortificaciones de defensa. Su exsubordinado, exgobernador breve de Kursk, fue arrestado este año y presuntamente testificó contra él. El mensaje era claro: la lealtad ya no garantiza seguridad. Y luego tenemos a Andrei Badalov, el vicepresidente de Transneft, quien cayó de un balcón en julio. Era un alto ejecutivo petrolero con profundos vínculos con el Estado. Su muerte siguió un patrón que se ha visto demasiado a menudo en los últimos años. Uno de los altos funcionarios, magnates e internos que han muerto en caídas extrañas, suicidios repentinos o accidentes inexplicables. Unos estaban bajo investigación, otros en desgracia. El Kremlin niega juego sucio, pero el miedo persiste. Exfuncionarios describen un ambiente de paranoia, donde todos se vigilan y nadie sabe quién será el próximo. La fe se desvanece y cuando ocurre en la cima, todo se desmorona rápido. Entonces, con toda la situación interna ya explicada claramente, ¿alguna vez te has preguntado cómo afecta la situación al mundo en general? Los efectos de este colapso no se limitan a Rusia. El mundo ya ha sentido el impacto en los mercados de energía y alimentos. Cuando Rusia limita exportaciones de gas, petróleo o grano, los precios mundiales suben. Eso afecta a países lejos del campo de batalla, aumentando los costos de calefacción en Europa y los precios de los alimentos en África y Asia. Los mercados siguen en tensión porque el Kremlin ha demostrado que está dispuesto a usar los recursos como arma. Cuanto más se debilite la economía rusa, más impredecibles serán sus acciones. Los ingresos del petróleo y gas dieron a Moscú influencia y estabilidad. Con la caída de ingresos, la energía se usa en ráfagas de presión que desestabilizan el comercio global. El trigo y los fertilizantes son otro ejemplo, ya que Rusia y Ucrania fueron clave en el suministro mundial de alimentos. La guerra y las sanciones han interrumpido ese flujo, dejando a los países importadores preocupados por la escasez. Si la economía rusa sigue cayendo y la agricultura sufre, la preocupación podría volverse escasez real. Cada impacto en los productos básicos globales aumenta la inflación en países que ya están bajo presión, desde Europa hasta Sudamérica y África. Así que, mientras el colapso comienza dentro de Rusia, sus efectos se extienden hacia afuera, afectando vidas mucho más allá de sus fronteras. La verdad más profunda es que este colapso marca el desmoronamiento del sistema que Putin pasó 2 décadas construyendo. Su gobierno no buscaba prosperidad o libertad, sino orden y estabilidad, aunque fuera limitada. Ese acuerdo se rompió porque la guerra destruyó sus bases, al elegir el Kremlin la confrontación y militarización. Al hacerlo, hipotecó la estabilidad nacional. Hay ecos que la historia no puede ignorar. A fines de los 80, la Unión Soviética cayó en una trampa parecida. Años de gasto militar agotaron la economía,
Afectaron servicios sociales, produjeron bienes de mala calidad y aumentaron la corrupción. Cuando intentaron las reformas, el sistema ya era demasiado frágil para responder. Las carencias aumentaron, los disturbios crecieron y el colapso continuó. Hoy, el patrón se repite. Otra vez, el gasto militar vació la economía y la corrupción y mala gestión afectan la eficiencia. El público recibe promesas vacías mientras los líderes buscan poder en el extranjero. Algunos dicen que Rusia es más resistente que la Unión Soviética, se adaptó a sanciones y creó nuevos lazos con Asia. Eso tiene algo de cierto, pero la fortaleza es relativa. Una economía que solo vende petróleo barato a pocos compradores no es resistente. Es dependiente, y la dependencia genera debilidad. Los mismos socios en los que Rusia se apoya, como China, se benefician de esa debilidad. Compran energía barata, ganan influencia y ven a Rusia como socio menor, no igual. Eso no es estabilidad, es un declive oculto. Lo que ocurre después no solo es por presupuestos y escasez, sino por cómo la gente piensa al sentir inestabilidad. Los rusos se han acostumbrado a las dificultades, pero la resiliencia tiene límites. Al inicio, la gente se adapta, reduce gastos, depende de la familia y busca cómo superar la escasez. Tras años de decadencia, la frustración invade la vida privada. Se convierte en tema de conversaciones en voz baja en los trenes, de quejas en los pasillos del trabajo o de preocupaciones entre padres que ven menos oportunidades para sus hijos. Este descontento rara vez llega a protestas o titulares. Se acumula lentamente y de forma invisible hasta que un día es innegable. La presión silenciosa no es nueva. La historia recuerda que la Unión Soviética parecía eterna hasta que desapareció. La diferencia hoy es que Rusia no se está derrumbando en paz. Se está derrumbando mientras libra una guerra. Una guerra que consume los recursos que el Estado requiere para sobrevivir, lo que la hace aún más volátil. La debilidad en casa y el conflicto en el extranjero se contraponen y juntos magnifican la inestabilidad. Y la inestabilidad provoca una pregunta más peligrosa. ¿Qué sigue? Los sistemas centrados en una sola persona dificultan la transición. Putin ha gobernado como si el mañana no existiera, pero siempre llega. Sin un sucesor claro, sin instituciones lo suficientemente fuertes para soportar el peso, cada cambio se convierte en una apuesta. Las élites lo saben. Maniobran en silencio, observándose y sin saber quién actuará primero. La gente común lo nota. La inquietud que proviene de saber que el futuro no se dice, pero está al acecho. La ausencia de un plan no significa estabilidad, significa que cuando llegue el cambio, llegará de manera caótica. Por eso el anuncio del Banco de Rusia fue crucial. No era solo una gráfica sobre inflación o crecimiento, era admitir que la historia ya no coincide con la realidad. Para los rusos comunes, confirma la lucha que sienten todos los días en sus bolsillos y en sus hogares. Para la élite, envía una señal escalofriante de que el sistema en el que confían para protegerlos está fallando. Para el mundo, es un recordatorio de que el colapso de Rusia no quedará dentro de sus fronteras. El colapso económico, la agitación política y la presión militar en una potencia nuclear siempre tienen repercusiones hacia afuera, por eso las apuestas hoy son tan altas. Rusia ha entrado en un periodo de profunda incertidumbre. La economía de guerra se está rompiendo. A estas alturas, el mensaje es ineludible. Rusia ya no está al borde de una crisis, ya está en medio de una. Los números están colapsando, los bancos están dando la alarma. Incluso los funcionarios que suelen ocultar la verdad admiten que la economía está al borde del quiebre. Para los rusos comunes, esto no es un debate abstracto. Implica precios más altos, menos empleos y temor constante al futuro. Para el Kremlin, implica una economía fuera de control con consignas y medidas urgentes. ¿Qué sigue? Las opciones son pocas y difíciles. El Kremlin solo puede retrasar el colapso tapando grietas, quizás solicitando más préstamos o dependiendo más de China. Pero ganar tiempo no resuelve el problema, solo lo prolonga. Rusia probablemente enfrente una larga y agotadora estancación, sin colapso ni recuperación, solo una lenta agonía. Salarios estancados, precios en alza, la gente se adapta y luego estalla. En el peor escenario, la economía colapsa, el rublo cae, los bancos cierran y comienza el caos. Protestas llenan las calles y el Kremlin responde con violencia local y en el extranjero. El colapso no está por venir, ya llegó. Está en los números y en los titulares que no pueden ocultar. Es el pánico silencioso de las élites al ver que el sistema que les dio sus fortunas se les escapa de control. Esto no es solo una recesión, es un estado sin herramientas, dinero, talento ni tiempo. La máquina de guerra que unió al país ahora lo destruye desde dentro. E incluso las instituciones diseñadas para proteger la ilusión, como el Banco Central, están empezando a decir la verdad. Para Rusia, la economía ya no es algo que se pueda administrar, es algo que hay que sobrevivir.
Para el mundo, las consecuencias apenas empiezan,